Sol, entramos de lleno al tema que nos convoca y está relacionado al loteo del portal. Así es. Un tema que, bueno, costó desde tu gestión tantos traspiés que tuvieron, ¿no es cierto?, para poder encaminarlo, si volvemos la memoria atrás, con el tema del Consejo Deliberante. Bueno, hubo varias aristas interesantes, ¿no? Te dio bastante trabajo, ¿no? Sí, claro. Bueno, empiezo por decirte que es absolutamente falso e inexacto que nosotros hayamos incumplido ninguna obligación. Te lo iba a consultar, por supuesto. No, porque me parece muy importante que eso quede en claro. Creo que lo que ocurre es que en el gabinete local hay una dosis altísima de incompetencia y desconocimiento, en algunos casos porque gente que acaba de llegar no solo a la gestión sino a la ciudad, y de mucha mala fe, que no nos sorprende de parte del equipo del intendente Carlos Cosman. Esa combinación es muy letal porque excede sobradamente el debate político, involucra realidades, inseguridades y dificultades para los vecinos. En este caso para los vecinos del portal, pero podríamos hablar de todos los temas, podríamos hablar de la leña, de los beneficiarios de ayuda social, de los adjudicatarios de los lotes del sector noroeste a los que ya les anticiparon que no les van a entregar los lotes, de los más de 300 expedientes a la espera de la resolución del Consejo Deliberante. Y esas dificultades que vos señalás que tuvimos para poner en marcha una ordenanza que nos exigía esos pasos, porque no es que se nos ocurrieron a nosotros, están protagonizados por el mismo sector que hoy vuelve a dificultarle a los vecinos la posibilidad de consolidar con seguridad su proyecto personal en esos lotes del portal. Entonces, cuando vos en la nota que compartimos o de la que estuvimos hablando señalás que esto empezó en el 2013, no, esto empezó en el 2009, cuando Jorge Zapag le anticipa al entonces intendente Edgardo Zapag, perdón, empezó antes, empezó en el 2007. Y en el 2009 se formalizan estos avances. Pero en el 2007 Jorge Zapag le anticipa a Raúl Podestá que su madre tenía intenciones de donar parte de los terrenos que le correspondían en la sucesión de su padre, de Elías Zapag. Y a esa decisión, en el 2013, se sumó la de Jorge Zapag, que dona otra parte de los terrenos, correspondiente a la misma fracción mayor, también que eran parte de su haber hereditario o de su acervo hereditario en la sucesión o de su cuota, digamos, hereditaria en la sucesión de su padre, Elías Zapag. Lo anuncia en el 2013 porque era el centenario de la ciudad, claro. Pero desde el momento en el que se anuncia, el momento que se materializó, pasaron un par de años, porque había que culminar la sesión, había que formalizar la donación de la única manera que se hace, que es por escritura pública. Bien, todo eso pasó. ¿Qué prevé la donación? La donación prevé dos cargos, que son dos cargos diferentes. ¿Qué quiere decir una donación con cargo? Quiere decir que es una donación sujeta a que se cumplan determinadas obligaciones. Los cargos eran respecto de los lotes ubicados sobre la calle Tranac, que tuvieran destino comercial y que su producido sea destinado a cancelar una obligación que Zapag Hermanos tenía con el IADEP. Una obligación que está prescripta, es decir, que el IADEP no la puede cobrar. Se llaman obligaciones naturales, es decir, el acreedor no las puede cobrar, pero el deudor puede reconocerlas y querer pagarlas. Y es lo que con una muestra acabada de buena fe y don de gente, Alma Cavallo hace en la donación. Quiere honrar la memoria de Elías cumpliendo esa obligación. Y luego el resto del loteo tenía otro destino, que era residencial, le llaman ellos loteos sociales en la ordenanza, pero era destino residencial, con la obligación de que se entregaran con servicios. Para ello, la misma escritura de donación nos exige ordenanzas que específicamente prevean esos mecanismos. Con lo cual hubo que construir una ordenanza para el loteo comercial y una ordenanza para el loteo residencial, porque tenían características diferentes, valores diferentes, modalidades diferentes. Y además necesitábamos conocer el valor de la deuda del IADEP que nadie conocía, porque como era una obligación prescripta, no había intimaciones, ni había liquidaciones de intereses, ni había nada de eso. Con
IADEP, ese trámite nos llevó aproximadamente 2 años, 2 años y medio. En el 2017 elevamos el proyecto de ordenanza que aprueba el loteo del portal con el diseño que nos permitía cumplir la primera parte de los cargos, que era tener una ordenanza para el loteo comercial y un régimen para el loteo residencial. En el año 2017. Lo hicimos, con eso aprobamos el marco. Y luego hubo que empezar a llenarlo de gente, porque eran 29 lotes comerciales y 200 y pico de lotes residenciales. Para eso teníamos que elegir a dedo de las solicitudes de terrenos que teníamos, o hacer lo que se hizo desde la Dirección de Tierras, que fue convocar a todas las solicitudes de terreno que teníamos hasta la fecha en la que salió la ordenanza del portal, uno por uno, a preguntarle si estaban interesados a acceder en un terreno que, si bien tenía la ventaja de tener servicios, tenía otras características, que eran lotes bastante más caros que el resto de los lotes fiscales de la ciudad. Esa tarea llevó casi un año. En el año 2018, en fines del año 2017, remitimos la totalidad de los expedientes al Consejo Deliberante. Ya estaba aprobado el loteo. Sí. Ese mismo Consejo ya había discutido las condiciones del loteo, cumpliendo el cargo que se nos había impuesto en la ordenanza, en la escritura. Pues, inexplicablemente, desde la lógica, absolutamente explicable desde la mediocridad política en la que vivimos esos años, esos mismos concejales que habían autorizado el loteo no querían aprobar las adjudicaciones individuales, que son un trámite inexcusable para nuestro régimen de tierras. Nosotros mandamos y dijimos, bueno, acá están los beneficiarios del lote del portal, aprueben en una sola ordenanza. No, no queremos. Queremos que venga expediente por expediente. Bueno, eso fue lo que provocó una dilación que nos llevó hasta finales del 2018, y no fue gratuita ni para la municipalidad ni para el Consejo Deliberante, porque los vecinos se movilizaron por lo menos en 10 o 12 oportunidades a reclamarle al Consejo Deliberante y al Ejecutivo. Y porque además, cuando esa ordenanza de adjudicación salió, la municipalidad tenía a su cargo obligaciones de tendidos de redes de servicios con valores fijados al año 2017, que fue el momento en el que se fijó el valor de la tierra con el que pensábamos costear los servicios, que era la obligación del cargo para el loteo residencial. Entonces, en el 2018 salieron las ordenanzas, se dispararon los plazos cuando los vecinos empezaron a pagar, porque la ordenanza sí lo preveía. A los 60 días de pagar el 50% del lote, se disparaban los plazos para que empezáramos a cumplir con las obligaciones de los servicios. Antes de eso, ningún vecino estuvo en posesión de sus terrenos, porque nuestra obligación era entregarlos con servicios. Claro. Y eso ocurrió en el mes de octubre y noviembre del año 2019. De modo que las intimaciones que están recibiendo incumplen los plazos que también prevé la ordenanza que aprueba el loteo, porque prevé 2 años para cumplir con las obligaciones de la construcción. Entonces, las intimaciones son equivocadas porque no conocen la normativa específica de la obra del portal. Los vecinos tienen plazos porque la puesta en posesión de los vecinos en el lote es del mes de octubre o noviembre del 2019. Llevan escasamente 8 meses en posesión de los lotes. Porque además la municipalidad tiene pendiente el tendido de las cloacas, para lo cual dejamos comprada íntegramente los materiales, y lo único que hay que hacer es el zanjeo para tender las cloacas, pero esa es parte de las obligaciones municipales que no tenía Soledad Martínez, que tiene la Municipalidad de Zapala, que es un sujeto jurídico que tiene continuidad. Con lo cual, si hay un incumplimiento pretendido, como lo quieren hacer aparecer, no es de Soledad Martínez, es de la municipalidad. Y la municipalidad tiene que hacer 2 cosas. Tiene que hacer las cloacas y recién en ese momento disparar los plazos para que los vecinos estén obligados a cumplir, y tiene que pagar cuando termine de cobrar los lotes que están afectados a pagar la deuda del IADEP, no antes. Porque el cargo es claro, vos tenés que pagar con el producido de estos terrenos esa obligación, y se están pagando esos terrenos.
Porque los terrenos, la ordenanza preveía que para el loteo comercial, que tiene montos importantes cada lote, había que pagar el 50% y había un plan de facilidades de pago que los vecinos todavía están pagando. Es decir, que la obligación de cumplir el cargo del pago de la deuda y el IADEP se haría exigible para la municipalidad cuando terminemos de cobrar los terrenos del loteo comercial, no así del residencial. A esos vecinos del residencial están intimando para que dejen sus terrenos porque no cumplimos un cargo que no grava esos terrenos. Porque no cumplimos, dicen ellos. Entonces, ¿a qué vecinos podría intimarse? Está mal que los intimen, pero podría intimarse porque no, como dicen ellos, se cumplió el cargo a los del loteo comercial. Y no pudimos cumplir el cargo hasta que no terminemos de pagarlo, porque el cargo era justamente con el producido de la venta de los terrenos pagar la obligación del IADEP. Por supuesto, para dibujar la incompetencia y la mala fe, hablan de los intereses que cuando a nosotros el IADEP ya nos liquidó las deudas, ya también lo habíamos negociado. Porque como es una obligación prescripta para el IADEP y los abogados no pueden ejecutarla, por supuesto, les discutimos los honorarios. ¿De qué honorario me hablas si te venimos a proponer nosotros pagar una deuda que vos no podés cobrar? Entonces, ya estaba convenido con el doctor Con de Fiscalía de Estado que no iba a haber ni liquidación de intereses ni cobro de honorarios. Por supuesto, insisto, como el combo es de incompetencia y de mala fe, el resultado es una bomba de tiempo. Pero muy claramente digo, no hay ningún incumplimiento a cargo de mi gestión ni de la municipalidad, que hoy tiene otro responsable. No hay incumplimiento de la municipalidad. Y aun cuando ellos quisieran hacer pretender que lo hay, lo que tienen que hacer es cumplirlo, porque el incumplimiento del cargo no es algo que puede demandar el obligado a cumplirlo. ¿Me explico? El obligado a cumplir el cargo es la municipalidad. No puede decir la municipalidad, ah, no, la gestión anterior no lo cumplió. Lo que tiene que hacer es cumplirlo. Es cumplirlo cuando esté en condiciones de ser exigible el cargo. Quien puede eventualmente demandar que no se cumplió el cargo es el donante. Es quien efectúa la donación, que es Alma Cavallo de Zapag y Jorge Zapag, que estoy convencida que jamás lo harían porque, conociendo bien el esquema legal en el que funcionan estas cosas, saben que no hay ningún cargo incumplido, que por el contrario, se están siguiendo los pasos para procurar el cumplimiento completo de los dos cargos, porque son diferentes. Entonces, los vecinos del loteo residencial tienen que tener muy claro que a su respecto no hay ninguna deuda que pagar y que además tienen 2 años para cumplir con las obligaciones, porque así lo prevé la ordenanza que aprueba el loteo del portal. El que tiene que aprender es el secretario de Obras, la secretaria de Gobierno y el intendente. Tienen que aprender que para favorecer a los amigos no pueden perjudicar a los vecinos. Tendrán que buscar otra herramienta. Pero acá es claro que se quieren hacer de esos terrenos porque tienen que cumplir los enormes compromisos que durante la campaña asumieron y que ahora se encuentran imposibilitados de hacerlo. No a costa de los vecinos y no en nuestro nombre. Qué tema complejo, lo tenés tan claro que, pero realmente, por lo que mencionás, Soledad, bueno, fuiste clarísima en los conceptos. Las intimaciones que enviaron a todos los adjudicatarios no corresponden. Pero además no corresponden por las circunstancias. Si la municipalidad tiene suspendidos los plazos, ¿de qué plazos están hablando para intimar a los vecinos? Lo tomás como una chicana política que te acusen de no haber pagado y precisamente haber generado una deuda que estiman en 20 millones. Pero ya ellos anuncian que mágicamente bajó a 7. Y te aclaro, va a ser de 3, porque la deuda de capital es 3 y monedas. Es así, eso es lo que se va a terminar pagando de los loteos del portal, porque es el número que Fiscalía de Estado está dispuesto a consentir, que es el capital. Claro. Nada más. Más allá del tema político, vos entendés, por lo que mencionaste, de que hay un desconocimiento precisamente del tema. Mira, a mí me parece que hay mucha incompetencia. Y además, porque el desconocimiento se puede sortear. Vos llegás a una función, te hacés de la información, te tomás tu tiempo y aprendés. Ahora, si vos avanzás como un elefante en un bazar, sos un torpe incompetente.
Y me parece que pasan las dos cosas, digamos. Los vecinos lo expresaron claramente, según me contaban los concejales y los compañeros de la mesa local con quienes hemos estado compartiendo estos temas. Qué lástima que la municipalidad lo primero que haga para comunicarse con nosotros es intimarnos de caducidad. Es una torpeza brutal. Son tan torpes que en esa misma tanda de adjudicatarios hay gente que les hizo la campaña, que fueron candidatos a concejales. El grupo de vecinos de UPCN, de afiliados de UPCN, por ejemplo, Viviana Cormo, que es subsecretaria de Planificación, es titular de uno de esos terrenos, en su calidad de secretaria adjunta de UPCN, y sabe perfectamente el devenir de esta situación. Entonces, tienen hasta esa torpeza. Esa torpeza se explica por la incompetencia de los funcionarios, claramente, ¿no? No, solo iba a cerrar esta torpeza que mencionás, y apelo a tu profesión de abogada. ¿Le puede traer un problema legal a la municipalidad la actual gestión con las intimidaciones y cómo están planteando el tema? Y podría, entiendo que los vecinos estarán ya asesorándose respecto de qué herramientas defensivas pueden tener. Lo que definitivamente no le va a traer al Ejecutivo Municipal es una herramienta para recuperar esos lotes, porque no pueden. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Es generar nuevamente un titular en el que hablan de la gestión nuestra, porque tienen tan poco para mostrar, tan poco para contar del renovado proyecto político que llegaba a la ciudad, que no les queda más que volver a revolear la escoba para sacudir algunas plumas de la relación con nosotros. Pues con nosotros no, porque si hay algo que tenemos claro es todo lo que hicimos, inclusive las cosas en las que nos equivocamos. Pero con esas cosas, con nosotros no van a tener un centímetro de tregua, no se los vamos a permitir. Bueno, muchas gracias, Soledad. Quedó planteado el tema y el derecho a réplica. Bueno, muchas gracias, Daniel.